Hola, hola, hey, hey, Alisamas. Otra vez, hola a todos. Seguimos con las pruebas de audio para ir construyendo este espacio que es para comunicarnos con ustedes y hablar un poquito sobre Lego. En esta ocasión seguimos con donde nos quedamos el día de ayer, recordando y probando otra vez este juego que, como lo comentaba el día de ayer, ha envejecido muy bien, en mi opinión. Mm, Lamentablemente el video de ayer pues también salió con un video no como con un audio, más bien no como el que hubiéramos querido. Esperemos que en esta ocasión con los cambios que realizamos funcione un poco mejor. Eh, También aprovecho pues este video para eh, para responder una pregunta que nos hicieron el día de ayer, pues, o que nos dejaron no recuerdo, fue José eh, de Joy Minifix, que nos dejaba, que nos preguntaba que qué hemos hecho con la pared esta que tenemos aquí atrás, donde pues aparecen las nubes. Detective Marciano, hola, ¿cómo estás? Tiempo sin saber de ti. ¿Cómo va, cómo vas, cómo va todo? Hoy pues, estamos probando este nuevo diseño para la comunidad. Este espacio justo es precisamente para comunicarnos con, con la comunidad de Lego, pues más directamente, tanto en sueco como en español. Quiero hablar un poquito sobre una pregunta que me dejó ayer José sobre la decoración que utilizo en la parte de atrás, que hay unas nubecitas, no sé si las ves, para los que están interesados ya como en ir estableciendo su ciudad de Lego. Le comentaba a José que eso es un papel tapiz. Es un papel tapiz que se puede conseguir por internet. Eh, pero también le comentaba que es de muy mala calidad. Si comparas como con un papel. Sí, claro que te recuerdo, con un papel, con un papel, no sé, más normalito, más casual, la calidad de este igual deja mucho que desear. Eh, sí, claro que te recuerdo, estuvimos hablando y chateando por Instagram, ¿no? Yo siempre trato como de contestarle y tener pues comunicación con las personas. No sé, creo que es una cosa que nos distingue desde hace mucho tiempo, pues para los que son nuevos y se pasan por este video, eh, pues nada, ya llevamos un tiempo por aquí andando, no en esta plataforma, pero sí en Instagram, yo diría que es nuestra plataforma principal. Gracias, gracias. Sí, aquí estamos tratando de hacer contenido, pero más que contenido queremos como de eso, tener un contacto más directo con ustedes. Porque contenido hacemos semanalmente en, en lo que es Instagram. Hoy estuvimos publicando, no sé si viste la hermosa construcción que ya publicamos, eh, de un
miembro de Lego Ideas, que dejó, pues que nos compartió su construcción y pues nos pareció muy bonita y queríamos apoyarla y todo ese cuento. Entonces ya por ahí dejamos contenido. Hicimos un post y un videito. Un videito así muy cortico, pero ahí sí, pues demostrando pues como las habilidades de esta persona que nos dejó eh, dicho video, pues dicho comentario. Cuéntanos, ¿en qué andas? Dice Detective Marciano, mejoré mi mecha. Se parece al cuerpo de Hulkbuster. Genial. Genial, tengo que ir a verlo. Dime por dónde lo estás publicando. Y así podemos, no sé, ir a echarle un vistazo, mirarlo. Y no sé, compartirlo también a través de Plastic Love en Instagram. Me parecería interesante poder hacer algo con vos en esa plataforma, ¿no? Sí, 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 estoy nervioso porque, como te comentaba, bueno, uno, es que no estoy acostumbrado a jugar un videojuego y estar como concentrado en hablar o interactuar con las personas y estar hablando en el video. Me cuesta un poquito de trabajo, pero también sé que es cuestión de tiempo. Se me nota mucho en la voz, supongo. Pero más que nervios es lo que te cuento, que me es difícil. No creas, yo no sé cómo hacen otros youtubers el estar hablando sobre un tema, concentrarse en el juego y no hacer el ridículo. Ah, qué lástima, qué lástima. Pero me has comentado que habías abierto otro canal de Instagram, ¿no? Me parece recordar eso. Corrígeme si me equivoco. Y bueno, y no continuando con el tema de la decoración de, llamémoslo así, no sé, cuartos, Lego room, etcétera, etcétera. Para la gente de Latinoamérica, sobre todo el Caribe, pues papel tapiz yo no recomiendo mucho precisamente por la calidad. ¿Y qué pasa con la calidad? Es que si tú tienes un papel tapiz que no es muy bueno, se te va a hacer muy, muy difícil poder instalarlo. Seguramente se te va a romper, seguramente se va a torcer y es complicado. Pero ahora tienes canal de YouTube. Ah, vale. ¿Y cuál es? Déjanos por favor el link, ¿no? Lo buscamos y le echamos un vistazo. También se puede compartir por Instagram cositas. Esa es la idea de esto, de este canal aquí. El contenido, creo que el contenido es la comunicación directa con ustedes. Con gente que nos sigue en Instagram, que nos puede llegar a seguir aquí a través de YouTube. Te cuento que era que empezamos fue con un video, una entrevista súper bonita y buena que le hicimos ayer a Albert de 24 Collection, pero el audio salió fatal y no nos dimos cuenta. Entonces nos tocó borrarlo, volver a empezar y nada, pues estamos tratando de ver cómo lo hacemos. Hola Joy, Lego y Fig. Justo estaba hablando de ti, amigo. Estaba hablando sobre tu pregunta ayer de, de lo del papel tapiz y la decoración. Cuéntame si ya el audio se escucha bien, si funciona, si está correcto, porque esa es la idea de este video en este momento, como ir mirando e ir probando
el audio del canal, ¿no? Ah, ok, ok. Ah, bueno, detective, mira, lo que puedes hacer es que si es de Instagram, digo de YouTube, el canal, lo que haces es como copiar la rayita encima del explorador, lo copias y ese es el link que puedes dejar en cualquier parte para compartir, ¿no? Esa es la forma fácil, lo puedes dejar aquí en un comentario. ¿Se escucha bien? Genial, genial, detective. Qué bueno. Sí, porque eso es lo que nos preocupa. Estamos tratando ahorita de hacer pruebas de audio, eh, precisamente para ir mirando cómo va funcionando para las próximas entrevistas, que no nos pase los que nos pasó el día de ayer, que fue muy triste. A Albert yo le comenté, le envié un mensaje por WhatsApp y él como, no, puede ser, porque fue un directo que sobre todo fue muy divertido porque fue muy, ¿cómo llamarlo? Original. No, más allá de las preguntas, nada estaba practicado. Albert no sabía qué le iba a preguntar y me esforcé bastante en que las preguntas no fueran preguntas que se hubieran hecho antes. Ah, gracias, gracias José, gracias. Me alegro que ya esté funcionando. Esperemos que esta configuración mejore, mejor, sin redundancia, mejore realmente y que sirva. Esta es una configuración que tengo como para videojuegos, pero claro, me toca hacer pruebas con la de las entrevistas, con la configuración de entrevistas. Según yo, y pues Albert también me hizo caer en cuenta, pudo haber sido que ayer el audio salió mal debido a que Albert estaba utilizando una configuración de audio que él no acostumbra utilizar. Entonces era rarísimo. Yo no sé si tú escuchaste lo mismo, José, de que se escuchaba como si fuera una estación de radio sobre las voces nuestras. A ver, lo leo. Ah, listo, listo. Buscar Block City War, episodio 1. Es uno de mis videos. Perfecto, sí, vale. Tomar en cuenta entonces el nombre. Créeme que si no lo hago ahora, porque ya aquí en el país donde vivo es un poquito tarde, son casi medianoche. Em, lo reviso, te prometo que lo reviso mañana en cuanto me tome un tiempo libre durante el día. ¿Esto cómo será que toca? Siempre me enredo con estos juegos porque, claro, lo jugué hace mucho tiempo, ya no, ya no recuerdo muchas cosas. Ya recuerdo que él se monta con, a ver, aquí. Bueno, veo que aquí hay. Ah, es para excavar, listo. Presionando B. Perfect. ¿Dónde se supone que lo pongo? ¿Por aquí? ¿Y está ya? ¿Solo? No creo. Eh... Ah, ok, el video está con tu nombre, perfecto. Sí, pero yo lo estuve mirando porque créeme que traté como, no sé, tratar de... Lo estaba tratando de recuperar o de mejorar, pues era como, no sé, tengo que admitir que supongo que era parte de la frustración. Mm, y te cuento que era lo que yo escuchaba era que como emisoras, porque yo inclusive, no sé si yo supongo que era muy molesto para ti, pero eh, yo traté como de ponerle mucha atención al audio y yo escuchaba como voces que no eran nuestras. Haz de cuenta, sí. Mi mejor explicación era como si hubiéramos utilizado o hubiese un radio tratando de transmitir al mismo tiempo. Entonces eso fue lo que o al menos eso fue lo que yo sentí que estaba molestando.
Mm, entonces yo estoy pensando que tal vez como Albert estaba utilizando una función diferente, hay muchos equipos, sobre todo de audio, que captan señales de radio. Entonces no sé si tal vez el micrófono, porque Albert me dijo que él tenía varios micrófonos en ese momento. Entonces ese es pues es una de las posibilidades. Claro, también pudo haber sido que yo no tenía configurado bien el OBS, que es con el que capturo la imagen para las transmisiones. Oye, bueno, entremos acá, que tal vez aquí es... Ah, aquí hay mucho que hacer. Ah, ya veo la dinamita para qué es. Entonces, ya le coloqué como un limitador de ruido externo fuera del micrófono. Le coloqué... Bueno, muchas cosas. Ah, gracias, muchas gracias, detective. Pues no, soy una persona común y corriente que le gusta Lego. Ya José, con el que también he hablado muchísimo, ya me conoce un poquito más. Básicamente lo que me interesa en este momento es eso, tener un contacto, perdón, más directo con la gente de la comunidad. Eso es lo que realmente nos interesa. Mm, bueno, recapitulando, si te decía que lo del papel tapiz en Latinoamérica yo no lo recomiendo. Si son de países donde de pronto hay humedad ambiental alta, se les va a dañar y las calidades para comprarlos por internet es difícil. Detective Marciano saluda a Joy. Joy también te invito a que mires la comunidad que tiene Joy. Joy tiene videos ¿cómo se llama ese modelo que utilizas, Joy? Ahorita se me escapa el nombre, que es como animación a través de los palitos de Lego, y él crea historias muy muy interesantes, divertidas sobre todo, que tiene un universo alterno de Marvel. Nuestro amigo Joy se especializa en Lego Marvel, que yo también creo que es uno de los temas que a nuestro amigo Marciano, llamámoslo así, le debe gustar, a pesar del nombre Detective Marciano, no como el personaje de ese cómics. Eh, Se llama así como lo escribiste. Joy Lego y Fix lo encuentras en YouTube y en Instagram. No sé, José, ¿dónde más te encuentra? Entonces, él en YouTube tiene varios videos donde relata no solamente... Es que no te quiero dar spoilers, yo creo que quiero que te diviertas descubriendo el canal de nuestro amigo, pero básicamente tiene estos videos, hace reviews sobre set de Lego Marvel, eh, y tiene pues las aventuras de los personajes, y está creando una ciudad de Lego basada en el universo de Marvel. Entonces te imaginas ver eh, la nueva Torre de los Vengadores, por ejemplo, Daily Bugle, el Santo Santorum, pues, etcétera, etcétera. De estos sets tan bonitos que últimamente el Lego nos ha entregado. Entonces sí te invito para que le eches un vistazo al canal de nuestro amigo José. Uy, eso no es lo que hay que hacer. No le pegues a Indy, es tu padre. Oh, oh. Ah, mira, ya te encontró, José, ya tienes un suscriptor más. Y bueno, y compartir también, ¿por qué no? Eh, el contenido de ambos, como les dije, yo creo que ustedes tienen mucho en común, al menos en gustos, con, con lo que es Marvel.
Bueno, vuelvo y es que me distraigo con la conversación con ustedes que también está interesante. Les decía que yo aconsejo para lugares como en Latinoamérica y para evitarse el problema del papel tapiz, además que también no solo es comprarlo por internet, sino que además requieres comprar un pegante especial, ¿no? Bueno, también se puede fabricar, si les soy sincero, es un pegante... Oye, mira lo que suena. No sé, ojalá que no nos molesten el copyright. Pues ahorita somos un canal pequeño y todavía no nos tenemos que preocupar por copyright. Bueno, les decía que les recomiendo definitivamente pintar. Hay un canal de un chico alemán que hace videos en inglés también y en alemán. Y él muestra unas técnicas de cómo él decora un museo, porque él creó un museo también. Lo dejaré en la descripción de este directo al final, donde muestra las técnicas y que como no lo explica mucho, pues está en alemán, en inglés, pero igual ustedes lo pueden entender fácilmente. Y básicamente muestra cómo se puede hacer, crearle texturas, crearle forma, y queda muy, muy, muy bien. Y pues se ahorran el problema que les comentaba ahorita que yo tuve con este papel tapiz que es de muy mala calidad. Para mis propósitos, claro, obvio, tengo que admitir que me sirvió muy bien y porque yo también ya tengo experiencia porque aquí en Suecia es muy común utilizar papel tapiz para decoración y remodelación de viviendas. Entonces, yo eh, remodelé toda mi casa después de haberla comprado, entonces fueron 2, 3, 4, 5 habitaciones solamente aquí, sin contar pues mi antiguo apartamento. Entonces ya tenía experiencia de cómo ir decorando la casa. Y pues decorar, pues utilizar ese tipo de papel sobre todo. Vamos a intentar este. Es lo que es, José. No es lo que es tu universo alterno. eh, pues que al final no comete los errores que comete ¿cómo se llama? El mundo cinematográfico, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta eh, en la que les pueda ayudar con la decoración, con lo que es... Con lo que es, no sé, la comunidad. Eh, Ayer estaba hablando que también hice otro video de jugando. Oh, jugando la primera parte de este jueguito. Que tampoco salió con un audio tan agradable como me hubiera gustado a mí. Pero pues, como les comentaba, esta es mi forma de ir probando. Vamos, no, intentémoslo de nuevo, que no es tan difícil. Ir probando el audio para futuras transmisiones. No sé, en videojuegos, ahora que ya escucharon que Lego está tan interesado en este mundo, sobre todo por ejemplo con lo que hizo con 2K Game y lo que está haciendo ahora con Fortnite. Yo sinceramente de Fortnite no creo que vaya a transmitir nada, porque ya es una cosa personal, respeto pues lo que ustedes puedan opinar, pero yo no me meto con nada que tenga que ver con Epic Game. Y para mí cuando dieron la noticia de que Lego empezaba a hacer, pues pensaba hacer juegos y demás cosas con Epic, realmente me sentí un poquito decepcionado. Porque no sé si saben, pero Epic a la hora de tratar la confidencialidad de sus usuarios y el buen trato de sus trabajadores deja muchísimo que desear. Pero si eso es un tema aparte, eso no es para lo que vinimos a hablar en el video.
Sí, claro, amigo. Mira, los he jugado en compañía de mi hijo. Justo en la Nintendo Wii U tenemos Lego Marvel 2 y uno de los Avengers. No recuerdo cuál es, pero es uno de los Avengers. De Lego he jugado todos los Batman. Mi favorito sigue siendo el 2 y el 3. De Star Wars también he jugado muchos. He jugado toda Skywalker Saga, me fascinó, me gustó mucho. Mm, pero mi favorito fue el de Clone Wars. Me gustó mucho. Porque no sé, me gusta de Star Wars, que yo también colecciono Star Wars. Lo que más me gusta es las películas originales. Si hago un top 3 estarían las películas originales en segundo, en primero las precuelas, a pesar de mi edad, dirían que no, pero las precuelas me gustan mucho porque yo no sé, yo he escuchado videos donde dicen que a la gente no le gustó, pero yo recuerdo que en Colombia a todo el mundo le gustó. Yo nunca escuché fuera de YouTube y de youtubers mexicanos o de gente interesada en, en Star Wars, que las precuelas cayeron muy mal en México. En Colombia no. Y yo personalmente las disfruté mucho. Mi película favorita inclusive todavía sigue siendo episodio 3. Eh, Jugué, a ver, recuerda ver qué más jugué de Star Wars, de Lego. Ahorita recuerdo esas. Creo que la saga completa también la jugué. Ah, jugué la de las últimas, de las secuelas de las películas. Ese sí me pasé terrible porque me aburrí. Ese sí me aburrió bastante, ¿saben? Ese no le pude sacar el gusto tanto como yo hubiera querido. No, José, para eso estamos, no. Aquí me agradece José por haber hablado de su canal. No, no, para nada. Para eso estábamos, es la idea de la comunidad, ¿no? Por eso somos comunidad. Fuera que cada uno de pronto esté armando, o pues, más bien que armando, bueno, sí, armando, hablando de Lego, construyendo una comunidad en sus regiones y para un público de pronto un poquito más local. También somos comunidad al pertenecer a la comunidad en español y de visibilizar pues lo que son eh, nuestras diferencias y nuestras similitudes también, respetando cada una de ellas. No sé, supongo que tengo que conseguir una pala para armar todo esto. Y quiero romper estos cactus. Cactus. Ouch. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Ya les dije que les recomendaba pintar. Pintar es mejor que papel tapiz. ¿Qué más? Ah, otra técnica que he visto para decoración de paredes en ciudades de Lego. De pronto a ti o se te puede interesar, aunque es costosa, pero se ve hermosa. Es que ya sabes que Lego tiene estas placas con formas de nubes. Yo tengo amigos aquí en Suecia que ellos a través de Bricklin y pues en mercadillos y dentro de la propia comunidad de Lego, que es Suebrick, que es la comunidad de Lego en Suecia, perdón, compran estas plaquitas con formas de nubes que creo que salieron para Lego Movie 2, que salía mucho con Unikitty. En esos sets donde puedas como conseguir cosas Unikitties. Mm, Ellos la utilizan y se ve hermoso. Y no solamente que las utilizan, eso sí, pegándolas en ocasiones a la pared y a su vez las utilizan para poner, hacer display
de ciertas construcciones no muy pesadas ni muy grandes en esos lugares. Y eso me parece genial. Pero es, como les comentaba, es costoso, es muy caro porque pues conseguir, no sé, para una pared, por ejemplo, como la que tengo atrás, necesitaría, yo estoy calculando así a ojos rápidos, unos entre 500 y 1000 piecitas de esas. Y no sé qué precio te podrán tener en el mercado. Yo siempre también recomiendo como conseguir piezas en los mercados locales antes de irse a otras comunidades como un Bricklink, porque siempre de pronto que los costos de envío, etcétera, etcétera, o que tengas vendedores en tu país o en tu región, creo que es lo más fácil y lo más conveniente. Uy, Indy, quedó de cabeza Indy. No sé si hago otro mundo. Es que estoy aquí porque ya me iba a despedir. Por eso no estoy buscando otro mundo. Ah, bueno. Creo que este logro está bien para terminar el día de hoy. ¿Cómo lo ven? Excepto que tengan otras preguntas y podemos hablar de eso. ¿Buscas el directo de qué? De esto, de lo que está apareciendo, no sé. ¿De qué me cuentas? Ah, no tengo dinero. Lo dejamos aquí entonces. Busqué el directo en mi tele y no apareció. Ah, dices como eh, en alguna aplicación de transmisión, ya entiendo, como si tienes Chromecast o Apple TV o esas cosas, ¿no? Sí, no entiendo muy bien tu pregunta, detective. Yo supongo que lo estás buscando a través de alguna aplicación en tu televisión y no te aparece este directo, que es lo que creo que me estás diciendo, ¿no? Puede ser que se tarde en algunos dispositivos en ponerse. Eh, Porque me pasa, por ejemplo, si yo quisiera cerrar el video ya y buscarlo para editarlo, tarda mucho, no en aparecer, pero sí en poder editarlo, porque yo supongo que Google, YouTube, perdón, lo que hace es bajar, convertir el video para poder transmitirlo luego, ¿no? Creo yo. Yo sé, por ejemplo, que tengo una latencia con ustedes bastante grande porque estos primeros videos los coloqué para que fueran, que tuvieran buena calidad. Porque la verdad, les soy sincero, no esperaba a nadie en el directo. Que es normal en un canal, pues, que apenas está empezando y que no ha tenido mucha difusión fuera de Instagram. Y en español menos, porque eh, vuelvo y les comparto, es que la mayoría de la comunidad que tengo en Instagram o que manejamos en Instagram hablan inglés o hablan sueco y, y los que hablan español son mucho más pequeños, pero pues hacen parte de la comunidad y son como, yo se lo comentaba a José, han sido siempre mi prioridad. Y no porque menosprecie a los demás, no, sino porque yo siento que también es complicado ser migrante y tratar de ser incluido y sentirse incluido en una sociedad. Necesitas un medio a veces y un medio que sea agradable y que más que el ego para poder crear esa comunidad que sea agradable para ti y sentirte como parte de algo, ¿no? Sin contar que muchos de los migrantes también son refugiados y vienen también con otros problemas, jóvenes, adolescentes, niños, familias en general que vienen con problemas de sus países de origen. Ahorita, por ejemplo, con la migración ucraniana, pues es muy notable.
Entonces es eso, trato o tratamos, porque tengo que admitir que no soy yo solo dentro de la comunidad, de, de hacer esto. Yo supongo que es que tengo que entrar. Ah, ok. Llave inglesa. Oh, ok, necesito un personaje con la llave inglesa. Y bueno, es que no recuerdo cómo escojo personajes aquí en este. Hmm. Ah, pero él tiene la llave inglesa. ¿Y qué necesito? ¿Y aquí? Ah, qué bonito. Mm, Ah, ok, ok, ok. Con acceso a seguridad para completar el nivel. Vale, listo. O sea, uno que abra y otro que construya, supongo. Claro, mira, hay un montacargas. Vamos a romper este último. Ya. Sí, como les comentaba, no esperaba a nadie. Y les agradezco mucho. Eso me anima bastante. eh, para seguir haciendo. Voy a tratar de hacer videitos de vez en cuando con esto. Y para seguir llamando gente. A mí lo que me interesa es eso. Poder hablar con ustedes. Y que se cree una comunidad. Una comunidad no es solamente transmitir videos y hacer... eh, mm, se me olvida el nombre en español de eso. Como monólogos, crear monólogos. Sino la idea es eso, compartir y hablar con ustedes. A ver, José me pregunta, ¿esas son las nubes con las que tienen tres stock en el centro? Sí, tres o cuatro. Yo creo que son cuatro, José. Pero sí, yo creo que son esas. Me atrevería a decir que son esas. Y las utilizan para decorar. Crean nubes. Ahora, ¿cómo salgo aquí? Bueno, vamos con Indy, que él sale solo. Eso. Y es muy bonito, José, pero es lo que te digo, es caro. Es una forma para colgar piezas. Por ejemplo, yo no lo hice, pero sí fue una de mis primeras opciones para poder utilizarla en la casa de Up, de Disney, de la película de Disney. Pero finalmente es que esa casita es tan liviana y tan fácil que solamente con un tachecito lo coloqué en ese lugar. Ahora tengo la deuda con ese set ahora que les comento, porque Albert me comentó que estábamos hablando de la iluminación que utilizo para mi ciudad de Lego. Porque donde la ven, yo no utilizo estos sets costosísimos, que algunos inclusive cuestan casi igual que un set o más que un set para decoración. No, yo tengo ahora en esta época navideña, les recomiendo utilizar, eh, eso sí, mirando siempre que sean de buena calidad, mirando que la seguridad ante todo, pues ya sabemos que Lego es costoso y pues es una inversión que hacemos, y también pues si la queremos exhibir de forma adecuada pues también toca invertir un poquito igual. Y es que ahorita uno siempre, pues aquí en Suecia siempre hay como en diferentes almacenes la posibilidad de comprar unas tiras de LED muy delgaditas. Yo les llamo grano de arroz porque son inclusive más pequeñas que un grano de arroz. Esas las recomiendo y yo tengo varias así que con un poquito de ingenio y de maña queda muy bien para la decoración de las ciudades. Eh, Inclusive podríamos hacer un directo donde aquí, por ejemplo, donde yo les podría mostrar qué tipo de, de luces son, si a ustedes les interesan. O hacemos un video
Déjenme en los comentarios si les interesa de pronto que les deje un videíto o si prefieren un directo. Es que un directo es más complicado, ¿saben? Porque tendría que estar moviendo cámaras y haciendo estas cosas y es un poco más difícil. Pero sí podríamos hacer un video donde podríamos... Ya el directo de pronto sería hablar de las marcas y por qué les hablo mucho de la seguridad a la hora de buscar decoración de Lego, sobre todo con luces, para evitar incendios. Pues tienen que ser, por ejemplo, luces que no se calienten, que sean pequeñas, que se adecuen bastante bien a Lego, pues existen. Sí, pero es eso, sería como mostrarles un video, hacer algo así especial para poder mostrarles y queda muy bien. Y es a un décimo de lo que cuesta un set de estos de luces que se encuentra mucho en internet para, para decorar nuestra ciudad. Yo creo que lo único que invertiría sería en las luces de la calle. Esa sí me parece una buena inversión porque no sé ustedes, pero yo no soy de estar taladrando mis piezas de Lego para ponerle un cable y después un botón de LED. Tengo los conocimientos, tengo la capacidad, pero me duele, me duele. Y sé que es de esas piezas, si te venden, te las venden ya listas, así, con una conexión USB. Bueno chicos, entonces una vez más les agradezco. Me alegro que por fin ya como que el audio esté funcionando, que esté ahí. Y espero pues tenerlos por aquí, poderlos invitar y hacer charlas conjuntas, que hablemos un poquito de tu ciudad, José, y de tus creaciones, detective. Está bien interesante que, no sé, que nos muestres un poquito cómo son tus construcciones, en qué te inspiras, cuál es lo más difícil de hacer a la hora de construir un mock en tu país o en donde te encuentras. Si es fácil o no conseguir las piezas. No sé qué es eso, detective. No sé de qué. Si me explicas o me dejas un mensajito explicando, pues lo tomaré en cuenta y te podré responder. Ah, mira, se lo puedo romper de una vez. ¿Para qué será la... Vamos a ver si aquí hay algo para destruir. No, no excava con... Uy. Esto parece un campo de concentración. ¿Qué es esto? Bueno chicos, creo que lo voy a dejar aquí. Miraré si hago otras pruebitas. Y, y pues estaré avisando. De pronto ya empiezo a compartir los directos en Instagram. Pero como les comentaba, esto también era no solamente para hablar ahorita y probar el audio, sino probar todo. Realmente ver cómo va funcionando la cosa. Creo que podremos hacer algo muy interesante. Con este medio. Para mí, más que un canal más, es un medio, una herramienta que podríamos utilizar para tener un contacto más directo con ustedes en cualquier parte donde se encuentren dentro de la comunidad del Eco y conocer, dar difusión a nuevas comunidades como la que crea, la que tiene José, la que tiene Detective Marciano. Creo que sería muy interesante poder hacer eso. Entonces, no siendo más, les agradezco de verdad de corazón que me hayan acompañado este ratico, con preguntas, con opiniones. Ya saben, cualquier cosa, si se deciden o si les parece más bien interesante que hablemos sobre las luces
o cualquier otra cosa y va a hacer un video, un directo, pues me lo dejan en los comentarios, yo lo estaré revisando. Quiero revisar también tu canal, Detective, y ahí estamos conectados. Entonces, pues no siendo más, chicos, muchísimas gracias y pues nos veremos en otro capítulo y en otra ocasión con los directos de esta comunidad. Muchísimas gracias.